intermedio. Ya ves, hermano, vamos a dar comienzo a este servicio en este día de hoy. Dios bendiga a todos los que han llegado, ¿cierto? Y bendiga también a los que vienen en camino. Y vamos a pasar a la primera oración. Dios bendiga a nuestro pastor que esté dirigiendo la primera oración. Amén. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, Dios, por cuanto nos permite poder, Dios, reunirnos delante de tu presencia. Así como la gallina reúne sus polluelos, Señor, es aquí que tú nos reúnes a nosotros junto a ti para adorarte, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor. Y te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu infinito amor y la oportunidad que nos da de poder congregarnos delante de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que no tengamos por costumbre de no congregarnos, sino que podamos congregarnos delante de tu presencia, Señor. Padre, bendice nuestra vida, bendice nuestros corazones, Señor. Sabemos que nada podemos hacer nosotros, Señor. Padre, por eso te pedimos en el nombre de Jesús que nos acompañe en esta tarde. Que el Espíritu Santo, Dios mío, tome el control, tome el dominio de nuestras vidas, Señor amado. Padre, tome control de este lugar. Bendice a mi hermana que va a hacer uso de la coordinación que trae la palabra, Señor, que es el aliciente para nuestras almas. Dios mío, acompáñenos porque nada podemos hacer nosotros. Bendice nuestra vida en esta tarde. Bendice nuestros corazones. Alienta nuestra vida en medio, Señor, de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones, Señor, de nuestras circunstancias. Señor, tú nos acompañes y nos dé la fuerza, Padre, para adorarte en esta tarde. Muchas gracias. Perdona nuestra falta, perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, Dios mío, porque somos, Señor, seres humanos y fallamos delante de ti. Pero Padre, te lo rogamos, Señor, que tengas misericordia de nuestra vida. Muchas gracias, Padre, y que el Espíritu Santo tome el dominio y tome el control totalmente y absolutamente de nuestras vidas, Señor amado. Gracias por todo. Apelamos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que toda tiniebla, todo lo que no te glorifica, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús y solo fluya tu presencia, tu compañía, Padre, en medio nuestro. Apura los pasos que vienen en camino de mis hermanos, Padre. Tú bendiga sus vidas. Muchas gracias y damos comienzo a este servicio bajo tu bendición por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Glorificamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga, ¿cierto?, este culto en este día de hoy, para que podamos alabar y bendecir el nombre del Señor y podamos hacerlo con gozo, con alegría, ¿cierto? Porque cada día, mis hermanos, el Señor nos ayuda a salir adelante de todos nuestros problemas, nuestras dificultades, pero ahí estamos, ¿cierto?, luchando para poder agradarle al Señor, ¿cierto? Cada día que llegamos aquí a los cultos, nos juntamos para poder adorar al Señor. Dios bendiga el pueblo. Ven a buscar al
Cristo vive. Ahora en esta tarde. El diablo no muere, está tratando de intimidarte para que te suelte, pero aquella salsa no deja de arder. El Señor haga zapado, espera el momento entre tinieblas, rugiendo fuerte, pero aquella salsa no deja de arder. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a todo alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, poderoso el Dios de Israel. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, poderoso el Dios de Israel. Es verdad lo que dice, que parará castigo. Si muchas veces regresar y nunca ha llegado, pero aquella casa no deja de arder. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre por el que vive, poderoso el Dios de Israel. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Ha sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, poderoso el Dios de Israel. Descansa, el diablo no puede, está tratando de intimidarte para que te suelte, pero aquella salsa no deja de arder. Haga zapado, esperando esto, esta tiniebla, rugiendo fuerte, pero aquella salsa no deja de arder. Ten confianza,
Ha cambiado mi la del país.
Oh
Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bonitas alabanzas, los coros, ¿cierto? Los habla el Señor también por intermedio de las alabanzas y los coros, mis hermanos. Pues si nosotros analizamos lo que cantamos, mis hermanos, Dios está ahí con nosotros, hablando por intermedio de la alabanza también. Dios bendiga, ¿cierto? A las personas que estén detrás, hermanos que estén detrás de las redes sociales, ¿cierto? Bendecirles a ellos también, ¿cierto? Que están mirando este culto maravilloso de este día de hoy, ¿cierto? Así como todos mis hermanos que no están aquí también, Dios les bendiga, que Dios sea con ellos, ¿cierto? Porque uno tiene que ver el uno con el otro, mis hermanos. Vamos a leer un devocional, mis hermanos. Amén. Que se encuentra en segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 3. El Señor cada día, mis hermanos, nos renueva nuestras fuerzas, Señor, para seguir adelante, para que no lo queremos, ¿cierto? Para que vayamos aprendiendo de la palabra. Cada día el Señor está ahí con nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Gloria al Rey. Si lo han encontrado, mis hermanos, me confirman con un amén. 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 Vamos a dar lectura, mis hermanos, a esta palabra maravillosa del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa es la palabra, mis hermanos, de este día de hoy, que nos ha dado el Señor, ¿cierto? Porque cada día nosotros, cuando llegamos a los pies del Señor, nosotros debemos preguntarnos siempre a quién seguimos, mis hermanos. ¿En quién confiamos? Porque cada día el Señor nos enseña a poder seguirle y a poder confiar en Él. Porque cuando ya estamos en sus caminos, Él nos enseña por intermedio de su palabra. Amén. Él nos habla ahí por intermedio para que vayamos aprendiendo. Igual los estudios que se hacen son muy buenos, mis hermanos. Amén. Porque todo que no tenga conocimiento de la palabra de Dios va aprendiendo. Y va entendiendo lo que quiere decirlo del Señor cada día. Porque nosotros cada día buscamos palabras, ¿cierto? De primero nosotros no entendemos, mis hermanos. Oh, Señor. Pero hablemos al Señor ahí, en las oraciones, pidiéndole al Señor que nos abra ese entendimiento y sabiduría, mis hermanos. Porque Él todo lo da cuando nosotros le pedimos con devoción, ¿cierto? Con el querer aprender, ¿cierto? A querer aprender a conocer a Jesús. Porque por intermedio de la palabra nosotros conocemos a Jesús. Y podemos, ¿cierto?, entender cada día por lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Así estamos estudiando, ¿cierto?, los dones espirituales, mis hermanos. Quien quiera pedirle al Señor entendimiento, sabiduría primeramente para comprender la palabra, para que después el Señor haga con nosotros de los dones espirituales, mis hermanos. Porque sin entender la palabra no podemos pedir los dones, mis hermanos. Porque por eso dice el Señor que debemos tener entendimiento y sabiduría para poder comprender esta palabra. Porque para muchos se le hace difícil. Así es, Señor. Pero ahí está el Señor que nos enseña. Por eso, mis hermanos, cuando llaman a estudios bíblicos, el pastor dice, vengan a los estudios bíblicos, tenemos que estar. Porque ahí es la única manera que podemos comprender de la palabra del Señor.
con más profundidad, porque si en los cultos igual escuchamos la palabra, nos exhortan la palabra, escuchamos el cierto, pero un estudio bíblico va más profundo. Amén, Señor. Así que cuando los estudios bíblicos son muy importantes, mis hermanos, para que vayan entendiendo esta palabra. Así que ahí nos enseña el Señor a conocernos a Él también, porque por intermedio de la palabra lo vamos conociendo cada día. Y puedan, cierto, ser los hermanos bendecidos todos los días, cierto, el Señor no se olvida de uno, nunca, mis hermanos, cuando nosotros llegamos, ni aún cuando andamos en el mundo, porque sabemos que el Señor algún día lo va a tener aquí como estamos ahora. A veces unos llegamos más jóvenes, otros llegamos más de edad, otros más de edad, pero el Señor tiene propósito con cada uno de nosotros. Amén, Señor. A veces decimos, vemos personas que decimos nosotros que a veces no valen ni un peso menos. Pero cuando el Señor lo limpia, ¿cómo están después? Limpio con el poder del Señor. Esa sangre, ¿cierto? Y los limpia el Señor, mis hermanos, los procesos a veces son duros, pero el Señor ahí está. Y nos convierte en una nueva criatura. Amén. ¿Para qué? Para que le adoremos. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Cada día, mis hermanos, el Señor nos da palabra. Cada día nos da, ¿cierto? Aunque sea en una alabanza, mis hermanos, si usted escucha la alabanza y comprende la alabanza y sabe lo que está diciendo la alabanza, el Señor igual les habla ahí por la alabanza. Yo estaba escuchando delante el Ten Confianza. ¿Qué es lo que dice el trocito de Ten Confianza de la segunda estrofa ahí? El Señor nos habla como Él quiere. Por eso uno tiene que meditar, mis hermanos, cuando cantamos una alabanza, ver que el Señor lo está hablando para entender la alabanza. Los coros, todos tienen meditación que hablan sobre Dios. Amén. Así que los invito, mis hermanos, a que sigamos adelante con esa fuerza que el Señor nos da, ¿cierto? Y que siempre lo tenga aquí, en este lugar. Y siempre orar, ¿cierto?, por los más débiles, porque uno sabe, conoce a la persona, porque el Señor le da discernimiento de espíritu. Uno ver a una persona, mis hermanos, sabe cómo viene, cómo llega, cómo está. Y ahí estamos nosotros. Por eso debemos pedirle al Señor que nos dé esos dones espirituales para conocer y ver qué es lo que está pasando dentro de aquí de la iglesia, con mis hermanos, mis hermanas. Así que vamos a seguir alabando al Señor. Dios bendiga el coro para que podamos alabar al Señor. Peregrino
En el Salmo 133, la Biblia lo dice cuán hermoso los hermanos juntos en armonía y cantando alegre, porque Dios está aquí. En el Salmo 133, la Biblia lo dice cuán hermoso los hermanos juntos en armonía y cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos, alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos, alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Unidos estamos hoy aquí, y juntos el Señor, los hermanos juntos en armonía y cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos, alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos, alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Unidos estamos hoy aquí, juntos adoramos al Señor, los hermanos juntos en armonía y cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Alza tus manos, alaba al Señor, Él está aquí, milagros quiere hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, Él está aquí. Aunque el diablo se levante, aunque el diablo se levante contra mí, yo soy vencedor, yo soy vencedor en el nombre de Jesús. Aunque el diablo se levante, aunque el diablo se levante contra mí, yo soy vencedor, yo soy vencedor en el nombre de Jesús. Porque Cristo lo venció, porque Cristo lo venció en la cruz. Lo hizo por ti, lo hizo por ti, lo hizo por amor. Porque Cristo lo venció, porque Cristo lo venció en la cruz. Lo hizo por ti, lo hizo por ti, lo hizo por amor. Así mis hermanos, si reír estás, levántate ahora en el nombre de Jesús. Así mis hermanos, si reír estás.
bendecimos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Por tu presencia, mi Señor. Que es lo que hace la diferencia siempre. Porque la obra a nosotros, mis hermanos. Porque busca haya. El Señor siempre está con nosotros. Que bendiga a mi hermana. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama usted? Eliana. Que bendiga a mi hermana Eliana. El Señor la bendiga mucho, ¿cierto? Yo no lo conozco, pero el Señor la conoce. El Señor sabe por qué la trajo aquí. Él conoce todos nuestros pensamientos. También Dios bendiga a mi hermano Saúl. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Primeramente tienes que buscar el rostro de Dios. El Señor hará contigo para que lo trabajes al Señor. El Señor te ama. Y Él nunca te va a abandonar. Siempre ha estado ahí contigo. Que Dios los bendiga, mi Señor. Vamos a recibir la ofrenda, mi Señor. Con gozo, con alegría, ¿cierto? Dios bendiga al coro, vamos a recibir la ofrenda. Durante el seguimiento cantamos esta alabanza, usted puede ofrendar con gratitud delante del Señor. Adoramos a Jesús. Él está aquí en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Usted mientras ofrende, vamos a orar. Padre, yo te ruego que escuche mi oración. Padre, yo te ruego que oigas mi clamor, porque tú eres mi luz, porque tú eres mi amigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esperaré, porque tú eres mi luz, porque tú eres mi amigo. En el nombre de Jesús, esperaré. Sí, Señor. En una actitud de reverencia, Él está aquí. En una actitud de adoración, adora al Señor. Doblega tu corazón. Aleluya. Yo te ruego, mi lágrima se escapan ante ti. Amén.
tú eres mi Dios, porque tú eres mi amigo. Y en el nombre de Jesús esperaré. Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi amigo, dilo, eres mi amigo, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, esperaré, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi amigo. Llena la vida, Espíritu Santo. Llena la vida, Espíritu de Dios. Quebranta el nombre de Cristo. Se rota las cadenas ahora mismo. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Y en el nombre de Jesús esperaré. Digo, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi amigo. Y en el nombre de Jesús esperaré. Sí, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi amigo. Y en el nombre de Jesús esperaré. Oh, te adoramos. Oh, te exaltamos, Padre. Cuánto le
Jesús, esperaré. Adoramos Dios, exaltamos Señor. Gracias, Espíritu Santo. Que obra. Aleluya. Hermoso Espíritu Santo. Eres aquí, y obra en el corazón de nuestro. Tu presencia, Señor, está sobre nosotros en este momento. Bendición de este lugar. Vamos a orar en ese mano con la ofrenda. Vamos a dar la oportunidad, hermanos, segundos. Y estoy orando con la ofrenda. Altísimo Dios, estamos delante de tu presencia, reunidos. Tu Espíritu Santo, el que está aquí en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Nos hace recordar, Señor, de aquella viuda, Señor, que ofrendó, Señor, la última moneda tal vez que tenía, mi Señor. Y esta noche, Señor, mis hermanas que han ofrendado para ti, Dios mío, que tú siempre, Señor, que sustentes a sus hogares, mi Señor, a sus amados. Que pedirte más, Señor, esta noche, porque tu presencia es la persona más importante en este lugar, Señor. Amado. Y dar una bendición tan especial a esta ofrenda, mi Señor. Que todos mis hermanos, mis hermanas que están en este lugar, cada día, Señor, sean bendecidos por ti, Dios mío, porque tu presencia está aquí, Dios amado. Gracias por todo, mi Señor. Y danos tu bendición, que tú solamente puedes dar a los tuyos, Señor. Que la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a cantar una alabanza para recibir al predicador de esta tarde, para escuchar la palabra del Señor. Dios bendiga con él. Nótala. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante.
Señor, pásame la hora. Amén. Amén. El Señor se manifiesta de alguna forma en todo, ¿cierto? Ya sea en la alabanza, la adoración. Y vamos a pedirle también que nos ayude en su palabra hoy día. La palabra del Señor siempre es un desafío. Poder transmitir de alguna forma lo que Dios quiso decir en un tiempo, en un contexto, y poder transmitirlo en un lenguaje que hoy día es difícil, hay que hacer como una traducción. Pero el Señor de alguna forma nos ayudará en eso, ¿cierto? Amén. Vamos a ver allí la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mientras lo busco, 35 y 38. Es una palabra bien conocida y que habla sobre la necesidad, ¿cierto?, que existe en la humanidad de la presencia de Dios. Así como el pez. El pez fue formado para habitar en el agua, ¿cierto? Los árboles, la naturaleza han sido creados para estar sujeta a la tierra y recibir los nutrientes. Así el ser humano ha sido creado para estar en comunión con su creador, Dios. Edén, decíamos el otro día, que significaba presencia de Dios. Fuimos creados para estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Y vamos a leer allí desde el versículo 35 de Mateo. Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos, que se convirtió y fue un seguidor de Jesús, y escribe su evangelio según San Mateo, y vamos a leer del versículo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Y dice así como título: la mies es mucha, ¿cierto? El versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñándoles en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Esta es la palabra del Señor para hoy día, que creo el Señor me dio para poder transmitirle de alguna forma lo que Él nos quiere decir a mí y a ustedes, ¿cierto? Amén. Cuando se habla de mies, se refiere a cereales, que puede ser trigo, cebada, o también otro tipo de cereal, que está listo para ser cosechado, ¿cierto? La mies es un cereal que está listo para ser cosechado. Entonces Jesús, de alguna forma, tiene una preparación con la gente que Él llama. Este mismo Mateo que aparece escribiendo aquí, fue llamado por Jesús siendo un cobrador de impuestos, y hace un ejército, digo yo, un ejército son 12 personas para evangelizar todo el mundo, ¿cierto? Una gran labor para 12 personas. O sea, Dios hace grandes cosas con pocas personas porque Él es el poderoso. Por eso dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías al monte: córrete y échate al mar, y sucedería. Porque como Él es grande y poderoso, necesita un poquito de fe de nosotros para hacer grandes cosas. ¿Se dan cuenta? Pero aquí dice: mientras, el 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando. Tres cosas importantes:
¿cierto? Tres cosas importantes que de alguna forma el Señor nos quiere enseñar, y yo le puse como nombre características dadas por Jesús para identificar un obrero del reino. Él nos da aquí características para identificar cuando una persona es un verdadero obrero del reino y cuando no lo es, ¿cierto? Porque también se pueden levantar falsos obreros. Hoy día nadie quiere ser obrero, todos quieren ser cacique, ¿cierto? Todos quieren mandar, todos quieren andar con corbata. Yo me puse corbata porque me obligan aquí. No, todos queremos mandar, pero nadie quiere hacer la pega sucia. ¿Y el obrero quién es? El obrero, el que hace la pega que nadie quiere hacer, ¿cierto? La pala, cargar al hombro, la carretilla, con ripio tirando, ¿cierto? Trabajo sucio, generalmente un trabajo manual y un trabajo de esfuerzo físico, un trabajo mal remunerado a veces con el esfuerzo que hacen, ¿cierto? Pero generalmente es contratado por un dueño, por un empleador, y en este caso por Jesús. Esa es la gran diferencia. Los obreros que llama al Señor los contrata Él, ¿ya? Así que lo primero que podemos rescatar ahí, ¿cierto? Y Él hacía tres cosas, Jesús. Primero enseñaba, luego predicaba, y luego decía, ahora vengan los enfermos, ¿cierto? Pero ¿cuál será la diferencia entre enseñar y predicar? ¿Cuál creen ustedes que será la diferencia o será lo mismo? Enseñar y predicar. No es lo mismo, ¿cierto? Imagínense un grupo de cautivos, esclavos, sufriendo, encadenados. Pongámosle ahora la situación en las drogas en este tiempo, en el alcoholismo, sufriendo, con depresión, con estrés, ¿cierto? Y viene alguien y dice, el rey ha vencido, son libres, sacan las cadenas, abran las cárceles, salgan, el rey venció. Abran las cárceles, saquen los fugitivos, rompan las cadenas, porque el rey ha vencido. Esa es la predicación, un rey vencedor, ¿cierto? Entonces, ¿y qué sería la enseñanza? La enseñanza sería a lo mejor un hombre bajito que viene caminando de lente, con sus plumones debajo del brazo, un cuaderno, y les dice, hoy día les voy a enseñar qué significa estar en este reino. Su rey va a ser Jesús. Yo les voy a enseñar lo que ustedes tienen que hacer para obedecerle a su rey. Yo les voy a enseñar qué tienen que hacer para agradar, qué tienen que hacer para ser unos ciudadanos del reino. Yo les voy a enseñar todo lo que ustedes necesitan para que un día su rey los gobierne y ustedes le agraden a él. Esa es la diferencia más o menos, si yo lo pudiera graficar, entre predicar y enseñar, ¿cierto? Pero después dice, y sanaba también a los enfermos, ¿cierto? Y lógicamente Jesús hacía todas estas cosas. Por lo tanto, si yo quisiera identificar un obrero del reino, tendría que proclamar la palabra del Señor, pero también saber enseñarla. Es un conocedor de su maestro, ¿cierto? Tiene que saber de él, enseñar y conocer y vivir, porque el evangelio eminentemente es práctico. No sacaría nada yo saberme la Biblia, pero no la he practicado nunca. Sería como un cristiano teórico. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Preparó a estos hombres 3 años y medio, y después que los preparó 3 años y medio y vio que estaban listos, le dijo, ya, veamos cómo lo vamos a hacer. Y eso está en Lucas capítulo, vamos a ver pasajes paralelos, se llama esto. Cuando yo tomo una escritura de un evangelio y me voy de traslado a otra para ver el mismo tema, el mismo, pero relatado por otro escritor. Vamos a ir en Lucas capítulo 10. Mateo, Marcos, Lucas capítulo 10. Y ahí
Lucas fue un historiador y de profesión médico. Y él relata más específicamente qué sucedió ahí, qué pasó, ¿cierto? Y dice, allí en Lucas capítulo 10, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, Lucas es más específico y está diciendo, ¿cómo sucedió esto? Sucedió de la siguiente forma. Jesús entraba a las aldeas, entraba a las ciudades, a las aldeas, en las sinagogas de ellos, y enseñaba, predicaba y sanaba. Pero ahora dice, pero no suficiente con esto, él tomó 140 hombres y los envió de 2 en 2. Es decir, Jesús compartió su ministerio, compartió lo que Dios le había asignado a él con seres humanos igual que nosotros, débiles, y le dijo, ahora hagan ustedes la pega. Yo no alcanzo quizás a evangelizar todo este lugar, toda esta ciudad, pero los voy a enviar de 2 en 2 y ustedes van a hacer mi trabajo. Yo les voy a dar autoridad, vayan. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Señor nos está hablando que cuando un obrero es llamado de parte de Dios, tiene que compartir el ministerio que Dios le ha dado con los suyos, para que también les pueda preparar como discípulos, para que hagan la misma el trabajo. Y hoy día, nosotros como iglesia hemos fallado en esta parte de preparar discípulos, ¿cierto? De preparar gente que haga la misma pega de nosotros. ¿Ya? Si yo enseño, tendría que tener un discípulo y estarle enseñando constantemente para que un día sea ojalá mejor que yo. ¿Eh? Esa es la idea. Jesús no tuvo en eso, digamos, fue tan humilde que entregó todo lo que tenía y se lo entregó a sus discípulos, y ahora les dice, y les decía, dice primero el versículo 1 del capítulo 10 de Lucas, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, los lugares que él tenía que ir, envió a sus discípulos y él supervisó el trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, un verdadero obrero de Dios no es egoísta. Comparte lo que Dios le ha dado, comparte su visión, comparte la unción que tiene, comparte lo que Dios le ha entregado para que la iglesia crezca. Amén. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros, compartiendo lo que Dios nos ha dado, porque esta es una iglesia en crecimiento. Y como queremos que crezca y el Señor quiere lo mejor para ustedes, tenemos que compartir todo lo que tengamos para que la iglesia crezca firme, sólida. ¿Cierto? Y les decía, la mies la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy día, a lo mejor, no hay tantos obreros que vienen de parte de Dios. ¿O no? Amén. Sí, hay muchos movimientos, han habido movimientos proféticos. Se han levantado movimientos proféticos y han dicho, vamos a clavar 4 estacas aquí en la plaza de Valdivia, vamos a tomar este lugar y va a ser para el Señor. ¿Cierto? Cosas semejantes. Se han levantado ministerios de la alabanza y han empezado a adorar a Dios a tal grado que van a transformar las multitudes alabando a Dios. Otros han dicho, lo que vamos a hacer va a ser buscar a Dios. Fíjense los coreanos cómo lo hacen. Y los coreanos oran como que se va a acabar el mundo. ¿Cierto? Se destapan orando a Dios. Entonces ellos dijeron, hagamos lo mismo que hacen los coreanos. Y empezaron a orar a las 4 de la mañana. Pero tampoco ha causado el efecto que ellos esperaban. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos deja la forma como tenemos que hacer las cosas. Aquí está la instrucción de lo que tenemos que hacer. Entonces Él les dice, primero que nada, la mies, a la verdad, es mucha. O sea, la necesidad en esos tiempos de Jesús y ahora siempre ha existido. Hay mucha gente con estrés,
Hay mucha gente que está confiando en muchas cosas, menos en Dios. Hay mucha gente que está turbada por los medios de comunicación, por los celulares. Hay muchos jóvenes que están turbados y ya dedican 4, 5, 6, 8 horas pegados en el celular y sus mentes están turbadas. Nadie, muy poca gente está confiando en el Dios verdadero, ¿cierto? Por eso dice, la mies, la verdad, es mucha, la necesidad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar al Señor para que Dios envíe los obreros. Amén. Y no creer a todos los que dicen, el Señor me dio, ¿cierto?, un ministerio apostólico, profético, de sanidad y milagro. Amén. Vengan todos para acá, ¿cierto? Y mucha gente se da tremendos títulos, porque total es gratis. Amén. Pero dice aquí claramente, orar al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Por lo tanto, la iglesia, nosotros, cuando decimos iglesia, somos nosotros, tenemos que orar para que Dios envíe obreros. Obreros. Y si Dios envía obreros, van a ser de Él. Van a ser verdaderos, ¿cierto? Amén. Hay un pasaje en la Biblia que dice que yo soy, dice, la puerta de las ovejas. Yo soy el pastor y entra por la puerta de las ovejas. Hay otros que vienen a engañar y entran por la ventana. ¿Sí? Eso dice Jesús. Dice, las ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Hay una anécdota de en África había un lugar donde había agua y todos los animales, la mayoría de los animales iban a tomar agua. Y un día había un pastor con muchas ovejas, pongámosle 300, total lo cuento yo, le puedo poner el número que quiera. Había 300 ovejas. Y luego llegó otro pastor y él traía 500 ovejas. Y al rato llega otro pastor y traía como 350 ovejas más. Entonces había una persona ahí y dijo, ¿y cómo se le van a llegar esto ahora cuando tengan que irse con las ovejas? Entonces se sentaron en una piedra y comenzaron a conversar y uno le decía, ¿te acordás de lo que salió en TikTok ayer? Sí, claro, y conversar esas cosas. No, conversar otras cosas. Pero se pusieron a conversar y llegó el momento en que se iban a ir y cada uno llamó a su oveja y uno le dijo, por ejemplo, Campana, vamos. Y Campana es la que queda a todas las otras y siguieron a su pastor. Y las otras a su pastor y las otras a su pastor y ninguna oveja se perdió. Curiosamente, ¿saben por qué? Porque las ovejas tienen una gran memoria. ¿Sabían ustedes eso? Tienen una gran memoria y pueden reconocer hasta 50 rostros, ya sea de los perros que las cuidan, de sus pastores, la voz, un oído muy afinado para identificar su pastor. Por eso que Jesús nos comparó con ovejas, ¿cierto? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero para que nosotros tengamos el oído afinado y oír la voz de Dios, tenemos que buscar a Dios, ¿cierto? Curiosamente también estuve leyendo sobre las ovejas, siempre leo un poco, y dice que las ovejas, los que son productores de ovejas, para ellos su materia prima, la más importante de su industria, es la oveja. Más importante que el carnero que la reproduce, y más importante que las ovejas no, con los corderitos. ¿Por qué? Porque la oveja es la que genera la lana. Y ahí tiene una entrada económica. Le genera la carne, le genera la leche. La leche tiene unos altos más porcentajes más altos de nutrientes, incluso más altos que la leche materna de los seres humanos. ¿Cierto? Y le genera también los corderos. Las ovejas tienen el más alto índice de natalidad, es decir, una oveja, de 100 ovejas, el 90 al 95% es preñada al año. Y puede parir, puede tener, digamos, ser fecundada durante todo el año. O sea, una buena empresa tener ovejas, así que ya saben. Si alguien se quiere dedicar a la oveja, ahí tiene pega, segura. Pero hay una proporcionalidad. Cuando yo dedico más tiempo a la oveja, mejor resultado obtengo.
Entonces este es un mensaje también para los pastores. Cuidar a las ovejas. Amén. ¿Amén? ¿Por qué razón? Porque si nosotros, un ovejero, cuida sus ovejas y las mantiene, ¿cierto? Invierte en ellas, lógicamente va a tener más lana, no dinero, no estoy hablando de dinero, más lana, va a tener también más producción de corderos, ¿cierto? Una oveja puede tener hasta 2 crías, hasta 3 crías, ¿cierto? En el año. Y es muy rentable la oveja. Otra cosa importante de que, bueno, después vamos a leer el Salmo 23, habla de un cántico que la oveja le hace a su pastor. Eso lo vamos a leer más adelante, ¿ya? Pero fíjense, aquí dice, y aquí dice, yo envío como corderos en medio de lobos. Jesús envió a sus discípulos, pero los envió como corderos en medio de lobos. O sea, nos está diciendo que el trabajo de evangelizar no es fácil y es arriesgado. No es cualquier trabajo. Imagínense una manada de lobos hambrientos y una oveja grita entre medio, ¡ve! Se la comen al tiro. Sí, claro, porque los lobos están hambrientos y ven a una oveja solita entre medio de los lobos, ¡ve! Se la devoran inmediatamente. Entonces está hablando también de que Dios nos envía, pero es un trabajo arriesgado. Significa que hay que prepararse. Amén. Amén. No significa ser cristiano que voy a ir, wow, vamos total, vamos a hacer una liberación, vamos a orar por una persona que tiene hechicería y vamos nomás. No, es un trabajo delicado, ¿cierto? Y el Señor de alguna forma por algo preparó a sus discípulos 3 años y medio en las manos del maestro de maestros, el rabí, y luego fueron y salieron y los mandó, y los envió y les dio autoridad, ¿cierto? Después dice, no llevéis bolsa ni alforja. Tampoco era un paseo la cosa, porque algunos llevan sus maletas, llegan, vamos a ir allá a Santiago, a Talca, vamos a ir a Linares, y yo voy a ir a visitar a mi suegra, yo voy a visitar a mi amiga, ya tengo un conocido allá, y todos se van por cualquier lado, menos a la labor que el Señor nos envió. Amén. Por eso dice aquí, ni llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Es un trabajo bien enfocado, ¿cierto? Organizado, y un trabajo que debemos hacer como lo mejor para Dios, ¿cierto? Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Es decir, el Señor de alguna forma quiere preparar personas, quiere preparar obreros, que podamos entender lo que significa la labor que Él está haciendo en nosotros, ¿cierto? Es una labor delicada, es una labor que estamos en preparación para ir a trabajar y ir donde está la necesidad. Después dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. No es para ir a pasear la cosa, ¿cierto? Pero también dice, el obrero es digno de su salario. Es decir, cuando Dios asigna una misión, cuando Dios levanta a un obrero, Él se hace responsable. Él se hace responsable de cada uno de nosotros. Cuando Dios nos llama y nos da una misión específica, y yo entiendo que soy un obrero de Dios y trabajo para el reino, Dios se hace responsable de mí. Por eso los envió y le dice, de donde vayan, allí en ese hogar reposen, porque allí les van a dar lo que ustedes necesitan. No anden de casa en casa, porque el obrero es digno de su salario. Después dice, y sanad a los enfermos que haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, aquí tenemos más claridad, en el fondo, la comisión que Dios les dio, aquí en Mateo capítulo 9, versículo 35, ¿cierto? Y después dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, por esa razón yo les hablaba que los seres humanos, ¿cierto? Las personas, tenemos necesidades. Jesús fue donde estaba la necesidad. Nosotros como creyentes en este tiempo también tenemos que ir
a donde está la necesidad, ¿cierto? Hacer una labor, quizás los tiempos han cambiado, quizás una labor social. Podemos hacer una labor de evangelización, podemos hacer una labor quizás de ir a hacer una escuela bíblica en una población, ¿cierto? De alguna forma es un trabajo de ir donde está la necesidad. Y, lógicamente, rogar al Señor de la mies, es decir, a Dios, para que Él, de alguna forma, envíe obreros, ¿cierto? Otra cosa importante que yo quise resaltar aquí, que el obrero que Dios llama tiene que ser compasivo, porque dice que Jesús tuvo compasión de las personas al ver su necesidad. Es decir, una persona que Dios llama, primero que nada, tiene que proclamar la obra de Cristo. Segundo, enseñar. Y tercero, también tiene que haber señales y evidencias de que Dios está con él. ¿Por qué razón? Porque Jesús es nuestro ejemplo, ¿cierto? Él es nuestro ejemplo de lo que debemos reflejar. Cuando dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que debemos reflejar a Dios. Entonces la segunda característica es que debe haber compasión, ¿cierto?, en los obreros que el Señor llama. ¿Me voy a cambiar el micrófono? Ahí sí. Y lo otro importante, que el obrero, resalté yo lo otro importante, que el obrero que viene de parte de Dios debe manifestar los frutos del Espíritu Santo. Y en especial, el amor. En especial, el amor. ¿Por qué razón? Es importante identificar los frutos del Espíritu Santo en las personas, porque hoy día hay muchas personas que en el nombre de Dios se aprovechan, ¿cierto?, del Evangelio. O se aprovechan de... no tienen el móvil o para amar a las personas, ¿cierto? Dice que Jesús miró las multitudes y las vio desamparadas, como oveja que no tiene pastor, y se compadeció de ellas. Por lo tanto, tiene que haber amor de Dios en el obrero que Dios llama, ¿cierto? Lucas 4:18 dice, cuando Jesús comienza su ministerio público, el primer día, dice que entró un día sábado en la sinagoga y todos estaban expectantes mirando qué iba a hacer. Ese era el día X cuando comenzó, y dice que sube arriba, me imagino yo que había una parte más alta, tomó el rollo de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. El Evangelio son buenas noticias. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Entonces, el Evangelio, en el fondo, es el obrar de Dios a través de los obreros que Él llama. El Señor quiere hacer esto. Él dice, por ejemplo, yo te he examinado y te he conocido. He conocido tu levantarte, tu acostarte. Desde lejos he entendido tus pensamientos. Antes que tú hables, yo sé lo que tú estás pensando. Por delante y por detrás te he rodeado, te he cubierto, como decía la alabanza delante. ¿Cuántas veces Dios ha enviado tus ángeles poderosos para guardarte, para librarte, para protegerte? ¿Cierto? ¿A dónde nos iremos? Nos huiremos de su espíritu. Si fuéramos a lo profundo del mar, ahí está la presencia de Dios. Si subiéramos a los cielos, si fuéramos allí donde comienza a amanecer el alba, ahí está la presencia de Dios, ¿cierto? El Señor nos dice, yo te amo más que te amo lo que te amó tu mamá. Te amo más que tu esposa si eres casado. Te amo más que si tienes hijos, te amo más que tus hijos.
Yo te he amado desde que te conocí en el vientre de tu madre, ¿cierto? Es un Dios que todo lo sabe. Te dice, yo he roto tus cadenas, yo te liberté un día, yo vi tu aflicción y te saqué de ahí, del pozo cenagoso, te liberé, rompí las cadenas, te saqué de la cárcel, te he libertado para que seas un obrero, una obrera mía. ¿Usted cree que es suficiente para darle un aplauso al Señor porque Él nos ha liberado? Amén. Por eso la proclamación del Evangelio es: Jesús, el libertador, te ha liberado, ¿cierto? Jesús ha roto las cadenas. Y cuando Él nos quiere enseñar, Él nos dice, yo te voy a enseñar las condiciones de tu libertad. Te quiero enseñar cómo debes vivir, como hombre o como mujer, libre en este nuevo reino. Cada uno de nosotros somos llamados para ser perfeccionados. Es importante la labor de proclamación, de hablar el Evangelio, pero también es importante la enseñanza. Aunque tú tengas dones, tengas llamado, hayas sido bautizado con el Espíritu Santo, pero si no aprendes la palabra del Señor, no avanzarás, no podrás crecer. ¿Por qué? Porque Dios da el crecimiento, pero para que haya crecimiento tiene que alimentarse. Cuando una guagua nace, el cordero, que hablábamos recién, dice que los ganaderos que trabajan con cordero, que los conocen más, dicen que el cordero primero toma pura leche. 30 días que toma pura leche. De los 25 a 30 días toma pura leche. Y después puede comer pasto. ¿Y saben quién lo lleva y quién le enseña a comer pasto? La oveja. ¿Cierto? Entonces hay un cuidado también, hay un crecimiento. Si el cordero no toma esa leche que trae todos los nutrientes que lo protege, se puede morir. Son 30 días críticos que el cordero se puede afirmar. Así también nosotros como creyentes comemos 3 veces al día. Si no, nos desnutrimos y morimos. A ver si yo como 5 veces, pero estamos hablando de las cosas normales, ¿no? ¿Cierto? Pero si no nos alimentamos espiritualmente, no buscamos nunca a Dios, no oramos solamente cuando hay un terremoto, un temblor fuerte, ¿cierto?